Hay cosas que uno hace cuando ya no le queda nada más. Cuando ya tocaste todas las puertas y todas te las cerraron en la cara. Cuando ya lloraste tanto que el llanto se te secó por dentro y lo que queda es una especie de calma rara, fría, que da más miedo que las lágrimas. Yo llegué a ese punto un martes de febrero, en mi cuarto de la colonia Guerrero, aquí en Ciudad de México, con una cuenta de luz vencida sobre la cama y el teléfono sin saldo desde hacía 4 días. Fue ahí, en ese silencio de departamento solo, que me acordé de Doña Refugio. Doña Refugio Sandoval vivía en el primer piso del edificio donde yo rentaba desde hacía 3 años. Era una señora de como 60 y tantos, bajita, con el cabello siempre recogido con un pasador de plástico azul que nunca cambiaba. Tenía esa costumbre de barrer su puerta 2 veces al día, mañana y tarde, aunque no hubiera nada que barrer. La primera vez que la vi hacerlo, pensé que era una manía de viejita. Después entendí que era algo más. Ella barría hacia adentro, no hacia afuera, como jalando algo hacia su espacio, no limpiando lo que sobraba. Nunca le pregunté por qué. Hay preguntas que uno no hace porque en el fondo ya sabe la respuesta y le da miedo confirmarla. Doña Refugio tenía un altar. No era un secreto, porque el olor a copal salía por debajo de su puerta casi todas las noches, y a veces, cuando yo llegaba tarde del trabajo, veía la luz de las veladoras filtrarse por las rendijas. Era un altar a la Santa Muerte. Yo lo supe desde el principio, pero nunca le di importancia. Soy de Guanajuato, de un pueblo donde la religión es otra cosa, más rígida, más de iglesia y santos de yeso. La Santa Muerte me parecía cosa de narcos y de gente desesperada, hasta que yo me volví gente desesperada. Mi nombre es Ernesto Villanueva. Tengo 34 años. Trabajo, o trabajaba, de mensajero para una empresa de paquetería en la colonia Doctores. Perdí el trabajo en enero porque la empresa cerró sin avisar. Así nomás, un día llegamos y había un letrero en la puerta y 2 señores de seguridad que nos dijeron que recogiera uno mis cosas y que el finiquito llegaba por correo. El finiquito nunca llegó. O llegó a una dirección equivocada, o nunca existió. No sé. Lo que sé es que para febrero yo tenía 3 semanas sin trabajo, sin dinero, y con una deuda con mi hermana Lorena que me pesaba más que la deuda con el casero. Lorena Villanueva, mi hermana, me había prestado 4,000 pesos el mes anterior para que pagara la renta. Ella vive en Ecatepec con sus 2 hijos y su esposo Beto, que trabaja en una tortillería. No es que les sobre el dinero, me lo prestó porque soy su hermano, y porque así somos los de mi familia, aunque duela. Pero cada vez que me llamaba, yo sentía ese peso en su voz, esa cosa que no decía pero que estaba ahí entre las palabras. Lorena es de las personas que nunca te cobran con palabras, pero su silencio vale más que cualquier reclamo. El martes que te digo, me quedé sentado en la orilla de la cama mucho tiempo, no sé cuánto. Afuera llovía de esa manera gris y constante que tiene el DF en febrero, sin truenos, sin fuerza, solo agua cayendo como si el cielo estuviera cansado. Escuché pasos en el pasillo y reconocí el arrastre suave de las pantuflas de Doña Refugio. Sin pensarlo mucho, me levanté y abrí la puerta. Ella ya estaba a la mitad de las escaleras, cargando una bolsa del mercado de Tepito. Me vio y sonrió con esa sonrisa suya que siempre me pareció que sabía algo que uno no. Le ayudé con la bolsa sin decir nada, y cuando llegamos a su puerta, ella la abrió y me dijo: «Pásale, Ernesto, ya era hora», como si me estuviera esperando, como si supiera por qué había salido. El departamento de Doña Refugio olía a copal, a flores marchitas y a algo más dulce que no supe identificar. Era un olor que no era desagradable, pero que te instalaba en la garganta y no se iba. El altar estaba en lo que debería haber sido el comedor, una figura de la Santa Muerte de como 1 metro de altura, vestida con un manto morado, rodeada de veladoras de distintos colores, flores de cempasúchil ya secas, manzanas, cigarros sin encender, monedas y fotos. Muchas fotos, algunas en blanco y negro. Doña Refugio me ofreció café y yo acepté, aunque no tenía hambre ni sed. Solo necesitaba sentarme en algún lugar
que no fuera mi cuarto. Mientras ella estaba en la cocineta, yo me quedé mirando el altar. La figura tenía el rostro de calavera pintado con mucho detalle. Los ojos eran dos esferas de vidrio color. Doña Refugio regresó con 2 tazas y se sentó frente a mí en una silla de madera vieja. Me preguntó cómo estaba. No de la manera que la gente pregunta para cumplir, sino de la manera en que alguien te pregunta cuando ya sabe la respuesta y quiere que tú también la digas en voz alta. Le conté todo: el trabajo, la deuda con Lorena, la cuenta de luz, los días sin saldo. Ella escuchó sin interrumpir, con las manos alrededor de la taza, y cuando terminé de hablar, se quedó callada un momento. Entonces me dijo: ¿qué es lo que más necesitas ahorita, Ernesto? Y yo sin pensar dije: trabajo. Un trabajo que pague bien y rápido. Necesito salir de esto antes de que me ahogue. Ella asintió despacio. Luego me preguntó algo que no esperaba. ¿Y qué tan lejos estás dispuesto a llegar para conseguirlo? Yo no entendí bien la pregunta en ese momento. Dije que lo que fuera, que ya no tenía nada que perder. Doña Refugio se levantó, fue al altar y encendió una veladora negra. Me explicó sin drama, sin ceremonia exagerada, que la Santa Muerte escucha peticiones que otros santos no pueden o no quieren escuchar, que hay favores normales y favores que cuestan más, que un trabajo bueno y rápido, en las condiciones en que yo estaba, era un favor de los que cuestan, y que el precio no siempre es lo que uno imagina, no siempre es dinero ni sacrificio físico, a veces es tiempo, a veces es algo que uno lleva consigo y no sabe que lo lleva. Yo escuché todo eso, y en mi cabeza racional, la de Guanajuato, la de la iglesia y los santos de yeso, algo decía que era superstición, que era la señora mayor con sus creencias. Pero otra parte de mí, la que llevaba semanas sin dormir bien, la que había sumado los números 1000 veces y siempre salía en negativo, esa parte dijo sí. Dije sí. El ritual fue sencillo. Doña Refugio me pidió que escribiera en un papel lo que quería: trabajo digno, bien pagado, en menos de 2 semanas, que lo firmara con mi nombre completo y lo pusiera debajo de la veladora negra, que le hablara a la figura, no rezando, sino hablando, como si fuera una persona, que le dijera que estaba dispuesto a dar lo que me pidiera a cambio. Eso fue todo. No hubo sangre, no hubo cosas raras, solo una veladora, un papel, y yo diciéndole en voz baja a una figura de yeso que sí, que lo que fuera. Lo extraño empezó al día siguiente. Me desperté a las 6 de la mañana sin que sonara ninguna alarma. Tenía semanas durmiendo hasta las 10 o las 11, porque no había razón para levantarse temprano. Pero ese miércoles abrí los ojos de golpe, completamente despierto, con una claridad rara en la cabeza. Me bañé, me vestí, desayuné un pan que me quedaba y salí a la calle sin saber bien a dónde iba. Caminé por la calle Moctezuma hasta llegar a la avenida Hidalgo. Tomé el metro en Garibaldi y me fui hasta Tacubaya. No sé por qué Tacubaya, no lo planeé. Era como si los pies supieran algo que mi cabeza no. En Tacubaya entré a una papelería a comprar sobres, porque había pensado mandar mi currículum impreso a algunos lugares, cosa que no había hecho en semanas por la flojera y el desánimo. Mientras esperaba en la caja, el señor que atendía, un hombre gordo de como 50 años con bigote y una playera de los Pumas, me preguntó si yo era mensajero. Le dije que sí, que había sido mensajero. Me preguntó si tenía licencia de conducir vigente. Sí. Me preguntó si conocía bien la ciudad. Sí. 3 años recorriéndola. Me dijo que su sobrino tenía una empresa pequeña de logística y que estaban buscando a alguien de confianza, que si quería, podía ir ese mismo día a presentarse. Su nombre era Don Aurelio Pérez. Tenía una papelería desde hacía 20 años en el mismo local, conocía a medio Tacubaya. Me escribió el número de su sobrino en un pedazo de papel de envoltura y me lo dio con la misma naturalidad con que le habría dado el cambio a cualquier cliente. Yo lo guardé en la bolsa del pantalón y salí a la calle y me quedé parado en la banqueta un momento, con el ruido del periférico de fondo
y los puestos de tamales en la esquina, sintiendo algo que no era exactamente alegría, pero se le parecía. Llamé al sobrino de don Aurelio esa misma tarde. Se llamaba Marco Antonio Pérez, 38 años, hablaba rápido y directo. Me citó al otro día en sus instalaciones, que eran una bodega en la colonia Mixcoac. Fui, me presenté, me hizo un par de preguntas prácticas sobre rutas y me dijo que podía empezar el lunes. El sueldo era mejor que el que yo había tenido antes. No mucho mejor, pero suficiente. Suficiente para la renta, para pagarle a Lorena, para comer sin angustia. El lunes empecé a trabajar. Todo eso pasó en menos de una semana, exactamente como lo había pedido. Yo quería creer que había sido coincidencia, que la desesperación me había empujado a moverme y que el universo, o la suerte, o lo que sea, había respondido. Pero había algo que no me dejaba convencerme de eso. Era pequeño, casi ridículo. Desde esa noche en el departamento de Doña Refugio, cuando salía de mi cuarto por las noches para ir al baño, que estaba al final del pasillo, escuchaba algo. No era un ruido claro. Era más como una respiración o un movimiento de aire, o tal vez solo el edificio viejo asentándose. Pero era constante, todas las noches, entre las 2 y las 3 de la madrugada. La primera vez pensé que era un perro o un gato colado. La segunda vez me asomé al pasillo y no había nada. La tercera vez encendí la luz y tampoco. Pero el sonido seguía ahí, o la sensación de que había algo en el pasillo que se movía cuando yo no lo miraba directamente. Le mencioné esto a Doña Refugio una tarde que la encontré en la lavandería del edificio. Ella no se sorprendió. Me dijo que era normal al principio, que cuando uno hace una petición hay un periodo de ajuste, que la Santa Muerte no es como un banco donde uno deposita y retira sin que nada cambie, que el milagro ya había llegado y que ahora lo que tocaba era esperar a saber qué era lo que me iban a pedir. Le pregunté cuándo iba a saber eso. Me dijo que cuando llegara el momento, lo sabría. Eso no me tranquilizó para nada. Pasaron 3 semanas. El trabajo iba bien. Marco Antonio resultó ser un jefe exigente pero justo, de los que te dicen las cosas directo y no te hacen adivinar qué espera de ti. Pude pagar la renta, le mandé dinero a Lorena, compré comida de verdad por primera vez en meses. La vida se estabilizó de esa manera práctica que uno agradece sin hacer mucho ruido. Pero las noches seguían igual. El sonido en el pasillo, la sensación de algo que se movía en los límites de lo que yo podía ver. Un viernes en la noche, llegando de trabajar, me encontré en el pasillo a Javier Solís, el vecino del cuarto de junto. Javier tenía 27 años, estudiaba Derecho en la UNAM y trabajaba de noche en un Oxxo de la colonia Santa María la Ribera. Era flaco, siempre andaba con audífonos aunque no estuviera escuchando música, y tenía la costumbre de dejar la puerta entreabierta mientras estudiaba, como si necesitara sentir que el mundo seguía ahí afuera. Le pregunté si él había escuchado algo raro en las noches. Me miró un momento antes de responder. Me dijo que sí, que desde hacía como un mes, más o menos, se despertaba a la mitad de la noche con la sensación de que alguien estaba parado en la puerta de su cuarto, que cuando encendía la luz no había nadie, pero que la sensación no se iba. Me preguntó si yo había visto algo. Le dije que no, que solo escuchaba. Nos quedamos callados un momento en el pasillo, los dos sin decir lo que los dos estábamos pensando. Javier me preguntó si esto tenía que ver con Doña Refugio. Yo no le contesté. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama con los ojos abiertos escuchando el edificio, identificando cada ruido, las tuberías, el refrigerador, el tráfico de la avenida, la televisión de alguien 2 pisos arriba, y entre todos esos ruidos, a las 2:15 de la madrugada escuché algo diferente. No era respiración ni movimiento de aire, era un sonido muy suave, casi como cuando alguien deja caer algo pequeño al piso. Una vez, luego silencio, luego otra vez. Me levanté, encendí la luz del pasillo desde el interruptor de mi cuarto, salí. En el piso del pasillo, frente a mi puerta, había 3 pétalos de cempasúchil, secos, de ese naranja oscuro que tienen cuando llevan días cortadas.
No había ningún rastro de cómo habían llegado ahí. Fui al departamento de doña Refugio al día siguiente, temprano. Toqué varias veces. Nadie abrió. Pegué la oreja a la puerta y no escuché nada, ni el televisor que ella siempre tenía encendido de fondo, ni sus pasos. Fui a preguntarle al casero, don Eliodoro Méndez, que vivía en la planta baja y cobraba las rentas en efectivo el 1 de cada mes, con una libreta cuadriculada donde anotaba todo con lápiz. Don Eliodoro me dijo que doña Refugio había salido el jueves a visitar a una sobrina en Puebla y que había dejado dicho que regresaba en una semana. No regresó en una semana. Pasaron 10 días y doña Refugio no volvió. El casero empezó a preocuparse en silencio, de esa manera en que se preocupan los hombres mayores que no quieren admitir que algo está mal. El cuarto permaneció cerrado. El olor a copal fue desapareciendo poco a poco del pasillo, reemplazado por el olor neutro del polvo y el cemento viejo. Yo seguí trabajando. Seguí pagando la renta. La vida práctica continuó con esa inercia que tiene cuando uno ya encontró el ritmo. Pero algo había cambiado en mí de una manera que no sabía cómo describir. Era como si hubiera un volumen interno, algo que antes estaba en un nivel que yo no percibía y que ahora de repente estaba más alto. No eran voces ni alucinaciones ni nada de eso. Era más como una conciencia extra de las cosas a mi alrededor. El peso del aire en una habitación. La diferencia en el silencio de una calle a las 2 de la mañana y a las 3. Los cambios pequeños en la expresión de la gente cuando no saben que uno los está mirando. Javier, el vecino, se fue del edificio a finales de marzo. Me dijo que había conseguido un cuarto más barato cerca de la UNAM y que así tardaba menos en llegar a clases. Lo dijo con esa naturalidad forzada que uno usa cuando quiere que la razón que da suene suficiente, aunque no lo sea del todo. Lo ayudé a bajar sus cajas. Antes de subirse al taxi que lo esperaba en doble fila sobre la calle Moctezuma, me miró de una manera que yo reconocí. Era la misma manera en que yo había mirado el altar de doña Refugio la primera vez, como cuando algo te resulta familiar sin que puedas explicar por qué. No volvimos a hablar. Doña Refugio regresó un martes de abril, 4 semanas después de haberse ido. La vi llegar desde la ventana de mi cuarto. Bajó de un taxi con la misma bolsa con la que siempre iba al mercado de Tepito, el mismo pasador azul en el cabello. Nada había cambiado en su apariencia. Pero cuando subió las escaleras y pasó frente a mi puerta, algo en su manera de moverse era diferente. Más lenta, no de cansancio, sino de esa manera en que se mueve la gente cuando ya no tiene apuro porque ya sabe cómo termina todo. Toqué a su puerta esa misma noche. Entré al departamento y lo primero que noté fue que la veladora negra que ella había encendido durante el ritual seguía prendida. No era la misma vela, era imposible, habían pasado 2 meses, pero era una vela negra en el mismo lugar, con la misma llama quieta que tenía esa primera noche. El altar estaba igual, las flores eran nuevas, había manzanas frescas y los cigarros sin encender, y las monedas y las fotos. Me senté sin que ella me invitara a hacerlo. Ella se quedó de pie frente al altar con la espalda hacia mí un momento. Luego se volteó y me miró. Le pregunté qué era lo que me habían pedido a cambio, porque ya estaba claro que algo me habían cobrado, o me iban a cobrar, y yo quería saber qué era. Doña Refugio se sentó en la silla de madera vieja y se tomó un momento antes de hablar. Me dijo que las peticiones de esta naturaleza nunca se cobran en lo que uno tiene. Siempre se cobran en lo que uno iba a tener. No en lo que ya existe en tu vida, sino en algo del camino que tenías por delante. Una posibilidad, una puerta que hubiera existido, una persona que hubiera llegado, un momento que hubiera sido. Le pregunté qué significaba eso en concreto, en mi caso específico. Me dijo que no siempre se puede saber con exactitud, que la mayoría de las veces uno nunca se entera, porque ¿cómo vas a extrañar algo que nunca supiste que iba a existir? Que hay personas que hacen una petición y viven el resto de sus vidas sin sentir el peso del pago, porque el pago fue algo tan lejano en el tiempo o tan invisible en su forma
que nunca lo conectaron con lo que pidieron. Le pregunté si ese era mi caso. Me dijo que no, que en mi caso era diferente, que la petición había sido escuchada rápido y con fuerza, lo cual significaba que el pago también sería perceptible. No de inmediato, no de una manera que pudiera nombrarse fácilmente, pero que en algún momento de mi vida iba a llegar algo, alguien, una circunstancia, y yo iba a sentir que estaba incompleta, que le faltaba algo, que había un espacio donde debería haber más, y no lo habría, y que ese espacio era el pago. Me quedé callado mucho tiempo escuchando la llama de la veladora. Doña Refugio me sirvió café otra vez y me dijo algo más, casi al final, cuando yo ya me estaba levantando para irme. Me dijo que la Santa Muerte no es cruel, que el trato es limpio. Tú pides, ella da, y lo que se lleva nunca es lo que ya tienes, solo lo que iba a ser. Y que hay santos que ni siquiera eso te ofrecen, que hay santos que te escuchan y te dicen que esperes y no llega nada, y que al menos con ella uno sabe que el milagro es real porque llega, y que el precio es real porque también se siente. Eso fue hace 8 meses. El trabajo sigue. Marco Antonio me subió el sueldo en junio porque dice que soy puntual y que conozco las rutas mejor que nadie. Lorena me llamó el mes pasado para decirme que ya no me debía nada, que ya estábamos a mano. La cuenta de luz está al corriente. Tengo comida en el refrigerador. Duermo bien, casi siempre. Pero hay noches, no muchas, en que me despierto a las 2 o las 3 de la madrugada, con una sensación que no sé cómo describir exactamente. No es miedo, no es tristeza. Es más como cuando uno está en una fiesta y de repente, sin razón, voltea hacia la puerta esperando ver entrar a alguien específico y nadie entra, y uno no puede decir quién esperaba ver porque no lo sabe. Solo sabe que había alguien que debería llegar y no llegó, y la fiesta sigue, y la gente sigue, y todo sigue. Pero ese espacio en la puerta permanece ahí, vacío, durante el resto de la noche. Doña Refugio sigue en el primer piso. Sigue barriendo su puerta 2 veces al día, hacia adentro. A veces nos cruzamos en el pasillo y me saluda con esa sonrisa que sabe algo que uno no, y yo le devuelvo el saludo y cada uno sigue su camino. No hemos vuelto a hablar de lo que hablamos. No creo que sea necesario. Los pétalos de cempasúchil no volvieron a aparecer en el pasillo, pero a veces cuando llego tarde del trabajo y subo las escaleras y paso frente a su puerta, huelo el copal saliendo por debajo y la luz de las veladoras se mueve en las rendijas y sé que ahí adentro hay algo que escucha, que escuchó la noche que yo le hablé, que cumplió, que cobró o que está cobrando todavía, de esa manera invisible y paciente que tienen los pagos que no sabes exactamente cuándo llegan, pero que llevan tu nombre desde antes de que nacieras. No me arrepiento. Eso también es parte de lo que no entiendo del todo. Antes de continuar con la siguiente historia, necesito pedirte algo muy importante. Si te gustan estos relatos y quieres que sigamos trayendo más historias como esta, suscríbete ahora mismo al canal. Tu apoyo es lo que hace posible que este contenido siga creciendo. También quiero leerte. Déjame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y qué tan lejos viaja esta comunidad. Y si esta historia ya te está poniendo la piel de gallina, regálame un like. Así sé que quieres más contenido de este tipo. Ahora sí, ponte cómodo. Baja las luces si puedes, porque lo que viene a continuación no es para cualquiera. No sé exactamente cuándo empecé a creerle de verdad. Creo que fue cuando encontré trabajo después de 7 meses sin nada. O quizás antes, cuando Enrique mejoró de esa infección que los doctores no le encontraban causa. Pero si soy honesta, si me paro aquí y lo pienso despacio, el problema no fue creer. El problema fue pedir demasiado. Vivo en Tepito desde que nací. Calle Aztecas, casi esquina con Toltecas, a 2 cuadras del mercado donde venden todo lo que uno necesita y también lo que uno no debería ni tocar. Mi mamá, Consuelo, tiene una vecindad con 8 cuartos que ella misma fue construyendo pedazo a pedazo, y ahí crecí yo junto con mi hermano Enrique y las familias de los vecinos que van y vienen.
El barrio es ruidoso y a veces peligroso, y siempre huele a comida y a humedad y a cemento caliente. Pero es mío. Yo entiendo sus reglas aunque nunca me las hayan explicado. La primera vez que vi un altar de la Santa Muerte de cerca fue en casa de doña Remedios, que vive en el cuarto de junto desde que tengo memoria. Ella tiene una figura enorme, de como 1,5 metros, vestida de morado con hilo dorado, coronada, con su balanza en una mano y su guadaña en la otra. Le pone rosas blancas los lunes y manzanas los viernes, y siempre tiene una veladora encendida que nunca se apaga, ni cuando hay apagones. Doña Remedios dice que la niña Blanca la salvó de un cáncer de ovario hace 15 años y que desde entonces le es fiel como una hija. Yo la escuchaba y no le creía, pero tampoco me burlaba. En Tepito, uno aprende a respetar lo que no entiende. Fue mi amiga Lorena quien me llevó más de lleno a todo esto. Lorena es 4 años mayor que yo, fue a la misma secundaria y ahora trabaja en una estética en la colonia Guerrero. Tiene el pelo teñido de rojo desde hace tanto tiempo que ya nadie recuerda cómo es su color natural y se ríe muy fuerte, de esas carcajadas que se escuchan desde la calle. Lorena perdió a su hijo de 3 años en un accidente, hace como 6 años, y desde entonces cambió mucho. Se volvió más seria sin dejar de reírse, si eso tiene sentido. Y se volvió muy devota, no de la Virgen ni de los santos oficiales, sino de la Santa Muerte. Me decía que la niña no juzga, que no le importa si eres pobre o si has hecho cosas malas o si otros te han rechazado, que ella te recibe a todos igual. Cuando me quedé sin trabajo en enero, Lorena me llevó un martes a un altar público que está sobre Alfarería. Hay uno enorme que cuidan unas señoras del barrio y cada primer lunes de mes hacen un rosario que atrae a mucha gente. Pero Lorena me llevó entre semana, cuando no había nadie más, y me enseñó a pedir. No era complicado. Se le habla como a una persona. Se le dice lo que uno necesita, sin adornos, sin rezos aprendidos de memoria. Directo. Se le ofrece algo a cambio, algo que cueste, algo real. No dinero sino tiempo, devoción, un cambio de vida. Le pedí trabajo. Le ofrecí limpiar su altar cada semana durante 1 año. 2 semanas después, me llamaron de una empresa de logística en Vallejo donde había metido solicitud hacía 3 meses y ya ni me acordaba. Empecé el 1 de marzo. El sueldo no era gran cosa, pero era suficiente. Y mis compañeros eran buena gente. Cumplí mi promesa. Iba los martes, limpiaba flores marchitas, cambiaba veladoras, ponía agua fresca. Lorena me enseñó a hablarle de tú, sin reverencias exageradas. Decirle las cosas claras. Enrique se enfermó en mayo. Tiene 32 años, trabaja en un taller mecánico en Tepito mismo y nunca se queja de nada. Así que cuando dijo que le dolía el estómago de un modo raro, mi mamá y yo lo llevamos de inmediato al seguro. Los doctores le hicieron estudios y no encontraron nada concreto. Le dieron medicamento para posible gastritis. Le dijeron que regresara si empeoraba. Empeoró. Volvimos. Más estudios, más incertidumbre, mientras él se ponía amarillo y no podía comer. Recuerdo una noche que lo escuché desde mi cuarto hablar solo, muy bajito, como contando algo, y cuando me asomé, estaba sentado en la orilla de su cama, mirando la pared. Eso fue lo más extraño que vi en toda esa época. Enrique nunca habla solo. Fui al altar de Alfarería y le pedí a la Santa Muerte por mi hermano. Le ofrecí 1 año más de limpieza, más devoción, una figura propia para mi cuarto. 3 días después, Enrique amaneció sin fiebre, comió por primera vez en semanas, y cuando regresaron los resultados de un estudio que habían mandado a un laboratorio externo, todo salió negativo. Los doctores hablaron de infección bacteriana atípica que el cuerpo había resuelto solo. Mi mamá rezó al Señor de la Misericordia. Yo fui a Alfarería y le agradecí a la niña con flores blancas y una vela dorada. Compré mi figura en un puesto del mercado de Tepito, una de resina, de como 40 centímetros con manto negro. El negro es para la protección, me explicó la señora que la vendía. El morado para los enfermos y los presos. El rojo para el amor y la pasión. El dorado para el dinero y la prosperidad. Yo quería protección general, así que me quedé con el negro.
La puse en una repisa de mi cuarto. Le compré su veladora, su vasito de agua, sus flores. Empecé a hablarle en las noches antes de dormir. No rezos formales, conversación. No sé si fue entonces cuando cambié o si ya estaba cambiando desde antes y no me había dado cuenta. Lo que sé es que empecé a sentir que tenía a alguien escuchando, que no estaba sola con mis problemas, y eso, para alguien que siempre ha cargado todo sin quejarse, es una cosa muy poderosa, quizás demasiado poderosa. El problema con Rodrigo empezó en agosto. Rodrigo es el supervisor de mi área en la empresa, 2 años mayor que yo, casado con 2 hijos pequeños, guapo de un modo ordinario, de esos que no llaman la atención en la calle, pero que de cerca tienen algo. Empezamos a comer juntos en el descanso porque su escritorio queda cerca del mío. Y luego las conversaciones se fueron haciendo más largas, más personales. Me contó de su matrimonio, que estaba mal desde hacía tiempo. Yo le conté de Tepito, de mi familia, de Enrique. Había algo entre nosotros que ninguno de los dos nombraba, pero que estaba ahí, en el espacio entre las palabras. No lo toqué nunca, nunca me tocó. Pero yo pensaba en él de un modo que me daba vergüenza. Me imaginaba situaciones que no debía imaginar. Y una noche, frente a mi figura de la Santa Muerte, con la veladora encendida y el cuarto en silencio, le pedí. No lo disfracé de otra cosa, se lo pedí claro, como me había enseñado Lorena que había que hacer. Le pedí que Rodrigo se fijara en mí, que sintiera por mí lo que yo sentía por él. Le ofrecí algo que no voy a repetir aquí porque me da pena todavía, pero fue algo real, algo que me costó. Lo que pasó después no fue inmediato ni fue como yo lo había imaginado. Rodrigo empezó a buscarme más seguido en el trabajo, a preguntarme cosas que no tenían que ver con las tareas, a encontrar excusas para estar cerca. Un día me esperó en la salida y caminamos juntos hasta el metro. Me tomó la mano en la escalera y no la soltó. Yo no supe qué hacer con eso que sentía, que era felicidad y miedo al mismo tiempo. Y no supe tampoco qué hacer con la imagen que se me venía a la cabeza de su esposa, que yo nunca había visto pero que existía en algún lugar con sus 2 hijos pequeños. Lorena me dijo que no me preocupara, que la Santa Muerte no juzga, que lo que uno le pide ella lo da y uno no tiene que arrepentirse, que si lo pedí es porque lo necesitaba. Eso me tranquilizó por unos días, pero hay cosas que uno sabe aunque no quiera saber, y yo sabía que había jalado algo hacia mí, que tenía a alguien más pegado. Una tarde de septiembre, doña Remedios tocó mi puerta. Entró, miró la figura en la repisa y se quedó un momento callada. Luego me preguntó qué le había pedido. Le dije que solo cosas buenas, trabajo, salud para mi hermano. Ella asintió despacio. Luego dijo algo que se me quedó grabado, aunque en el momento lo quise ignorar. Dijo, «La niña siempre cumple, mija. El problema es que cobro también, y uno no siempre sabe cuándo ni cómo». No le pregunté qué quería decir. Supongo que en el fondo ya lo sabía. Lo del cobro no fue dramático. No hubo nada sobrenatural visible, ninguna aparición, ningún sueño terrible. Fue algo más lento y más cotidiano, que es como son en realidad todas las cosas que nos hacen daño de verdad. En el trabajo empezaron a correr rumores. No sé de dónde salieron ni quién los inició. Rumores de que Rodrigo y yo teníamos algo. Rodrigo se asustó, supongo, o le llegó a oídos a su esposa o ambas cosas. Dejó de buscarme de un día para otro. Cambió de área 3 semanas después, pidió traslado a otra sucursal. No me dijo adiós. Un día estaba, al siguiente no. Eso dolió. Dolió de un modo que no esperaba porque yo sabía que lo que había entre nosotros era complicado desde el principio. Pero el dolor de perder algo que uno mismo jalado hacia uno tiene una textura distinta. Es un dolor que lleva vergüenza adentro. Después vino lo de mi mamá. Consuelo empezó a tener problemas para dormir. Decía que sentía la vecindad rara, que había algo en el ambiente que no le gustaba. Nunca mencionó mi figura. Nunca dijo nada directo. Pero una noche que ella entró a mi cuarto a buscar unas tijeras y vio la veladora encendida frente a la niña, se quedó parada en la puerta un momento y luego salió sin decir nada.
Al día siguiente, encontré la figura envuelta en un trapo en el pasillo de afuera de mi cuarto. No la había tirado, solo la había sacado. Mi mamá nunca habla de estas cosas de frente. Me quedé con la figura en mis manos, parada en el pasillo, y sentí algo que no supe nombrar bien en ese momento. No era miedo, era algo más parecido a reconocimiento, como cuando uno finalmente ve con claridad algo que llevaba tiempo ahí, pero no quería ver. Lorena me llamó esa semana para decirme que había tenido un sueño raro, que había soñado conmigo y con una figura vestida de negro que caminaba detrás de mí sin que yo lo supiera. Me lo dijo sin alarma, como si fuera un dato más. Lorena es así, dice las cosas sin envolver. Le pregunté qué creía que significaba. Dijo que no sabía, que a veces los sueños son sueños, pero me lo dijo. Eso también fue un cobro, creo. No el sueño, sino el habérmelo contado. Seguí cumpliendo mis promesas. Eso nunca lo dejé de hacer porque me parecía lo correcto, o quizás porque me daba miedo lo que pasaría si no lo hacía. Fui al altar de alfarería los martes, limpié flores, cambié veladoras. Puse mi figura de vuelta en la repisa del cuarto, ya sin veladora, solo ahí. Dejé de pedirle cosas. Eso fue lo que cambió. Siguió estando presente, pero yo dejé de hablarle, no por enojo, sino por algo más parecido al agotamiento. Enrique está bien. Eso no cambió. Sigo en la empresa, aunque el ambiente se siente diferente desde lo de Rodrigo, más tirante, como cuando hay una grieta en una pared que ya todos vieron pero nadie menciona. Mi mamá y yo no hablamos de la figura. Doña Remedios me saluda igual que siempre, con su sonrisa ancha y sus aretes de aros grandes, y a veces cuando nos cruzamos en el pasillo me mira un segundo de más, como pesándome, y luego sigue su camino. Hay noches en que la vela de Doña Remedios me llega por debajo de la puerta, ese olor a cera caliente mezclado con copal, y me quedo despierta pensando. No en lo que perdí, sino en lo que no supe prever. Yo creí que pedir cosas buenas era simple. Trabajo, salud, amor. Cosas que cualquiera querría, pero creo que no entendí que bueno y malo no son categorías que ella maneje. Ella mueve lo que hay, jala lo que uno le señala. Y lo que se jala desde algún lugar tiene que desprenderse de ese lugar primero. Mi figura sigue en la repisa. A veces la miro antes de dormir sin decirle nada, y ella me mira de vuelta con sus ojos vacíos, que de algún modo no se sienten vacíos del todo. No sé si eso me da miedo o consuelo. Creo que las dos cosas, juntas, sin que una quite a la otra, creo que así es exactamente como tiene que ser.